Precisamente el tema nuclear, hace poco fue 9 y 6 de agosto, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cómo evitar en el mundo que estas grandes potencias que tienen armas nucleares, que tienen reactores nucleares, caigan en esa tentación que quería caer Irán y que ahora, afortunadamente, como tú planteas, se ha cerrado, en tener armas nucleares cuando es para la destrucción? Bueno, en realidad es un tema que siempre se ha estado hablando. Irán incluso lo reclamaba siempre con el acuerdo. Es Claro, decir, no solamente es un tema de no proliferación, también es un tema de desarme, que es lo que claro. generalmente siempre se olvida. Pero de un ángulo realista es muy difícil que las potencias vayan digamos, dejar de lado a unas armas que le dan una ventaja estratégica fundamental. De hecho, ese tipo de exposiciones que estamos viendo en la nota es solamente el intento de Putin de sacar músculo habida cuenta de ese enfrentamiento que tiene con Occidente, producto de la crisis ucraniana que no termina de cerrarse. Ahora, en el caso del Medio Oriente decíamos que hay un arco chiita muy fuerte con Irán agresivo, sobre todo con el poder en Siria, con el poder en Irak y con una fuerza muy grande, Hezbollah en el Líbano, y una expresión distinta en Arabia Saudita que se ve en el Yemen también, ¿no? ¿Cómo está ese cuadro ahorita? Bueno, está agudizado, te has paseado por varios de esos capítulos que son capítulos álgidos dentro de todo ese arco chiita, en donde se está enfrentando Arabia Saudita e Irán en una suerte de guerra fría, o algunos llaman de guerra a través de satélites, ¿no? Entonces, Sí. en esa guerra a través de satélites que nosotros estamos observando, tiene el temor que existe y lo ha manifestado Arabia Saudita, y creo que seguramente estará en las conversaciones del rey Salmán con Obama, es si estos 100.000 millones de dólares que le descongelan a Irán va a servir para retroalimentar y reagudizar la guerra, por ejemplo, en Siria, que hemos visto cómo ya está entrando en está de lleno en su quinto año, con un drama de refugiados y de desplazados fundamental. Además tenemos el tema de Irak, en donde Irak continúa en un proceso de, digamos, de crisis interna muy importante. Al-Abadi ni siquiera ha podido poner a funcionar adecuadamente los servicios públicos, el primer ministro iraquí. Por eso, en este verano, con tanto calor, ha generado una ola de protestas intensas en Irak, e Irak se está desestabilizando. Muchos dicen incluso que Muqtada al-Sadr y las milicias chiitas apoyadas de Irán podrían secuestrar, mientras Arabia Saudita, por su lado, por supuesto, juega con sus aliados sunitas en cada uno de estos capítulos. Es decir, que el acuerdo nuclear con Irán tiene dos posibilidades: que sirva a la región para pacificarse, o que le dé más dinero a Irán para continuar en este enfrentamiento con Arabia Saudita en estos diferentes capítulos. Y en ese Medio Oriente, gente que no está ni con el grupo chiita ni sunita y que tienen otra expresión como los kurdos, ¿cómo quedarían? Sobre todo ahora con la confrontación en Turquía, que es un país estable, serio, pero tiene la amenaza del ISIS y ahora la amenaza de los turcos, de los kurdos. Bueno, los kurdos, lamentable, han logrado realmente construir las bases digamos, de una autonomía muy sólida en Irak, pero es lamentable cómo el presidente Erdogan, por ejemplo, le dio carpetazo al proceso de paz, producto de su derrota electoral y el ascenso del Con una Partido gran de los presentación Pueblos. kurda, precisamente. Así es. Entonces, debido a eso, ha decidido darle carpetazo a ese proceso de paz y a cambio, digamos, para no tener cuestionamiento de parte de Occidente, pasar a la ofensiva, ahora sí con ISIS, pero con el temor de que también en esa ofensiva con ISIS termine bombardeando también a los kurdos. Entonces, el drama kurdo es un drama muy digamos, vívido, y de hecho lo pudimos ver con este niño que apareció lamentable muerto en las playas de Turquía. Eran kurdos precisamente de Kobani, una de las zonas donde los kurdos han luchado más contra el terrorismo del ISIS, ¿no? Así es, los kurdos han sido un bastión contra ISIS, tanto los kurdos iraquíes como los kurdos sirios, y también los kurdos turcos. El PKK estaba apoyando a los kurdos sirios de una manera decisiva, pero lamentablemente Erdogan decidió jugar en contra, digamos, por un tema electoral, en contra de los kurdos, que yo puedo entender, y todos desde los expertos, sus premuras, digamos, electorales, pero creo que Turquía está perdiendo una gran oportunidad de convertirse realmente en un oasis de estabilidad y un ejemplo para la región. Creo que Erdogan ha estado jugando muy mal desde el incidente de Taksim, de la plaza Taksim en el 2003. Hubo mucha revuelta por el tema de llegar mucho de nuevo al Islam político. Él
cambiado un poco el sentido republicano que venía desde Ataturk, ¿no? Sí, y se ha ido deslizando hacia un comportamiento cada vez más autoritario. De alguna manera, ahora ingresar en la coalición contra ISIS en Siria, no se sabe si en Irak, pero por lo menos en el tablero sirio, le ayuda pues a tratar de bajar las críticas que vienen desde Washington. Había cuenta que Washington necesita aliados para tratar de contener un ejército que sigue, aunque está confinado en todo lo que es esa área norte de Irak y esa área, digamos, oriental de Siria, sigue siendo un drama que no acaba de resolverse, puesto que la campaña aérea, y eso lo señalábamos en un programa el año pasado, esa campaña aérea que diseñó Obama servía para erosionar a ISIS, pero no para derrotarlo. Y lo hemos visto, por ejemplo, cómo destruyeron ese patrimonio cultural de la humanidad, como es los templos en Palmira. No quiero terminar la entrevista sin temas, porque usted como profesor tiene todos los temas en la cátedra, y vemos que está muy parcializado el tema de Colombia, tanto en Colombia como en Venezuela. Además, el toque político del fruto de esa disputa. ¿Cómo llegar a una solución? ¿Cómo eliminar ese problema? ¿Cómo hacer que vivamos bien colombianos y venezolanos desde el punto de vista académico? Bueno, ha sido una crisis terrible, una crisis que nos ha tocado a todos los venezolanos, porque venezolanos y colombianos hemos estado conviviendo por muchos años en Venezuela. Creo que el gobierno aquí ha optado por la vía militar, y esa no es la solución. Creo que la solución es que realmente los gobiernos trabajen por hacer una frontera próspera, segura e inteligente, y eso pasa por reactivar las comisiones binacionales. Desde el 2013 se habló de eso, cuando Santos y el presidente Maduro se encontraron en Puerto Ayacucho, y sin embargo no se reactivaron las comisiones binacionales. Es decir, hay un tema aquí de fondo también y de irresponsabilidad que también cae del lado venezolano, porque y además de conciencia de que realmente mientras tú no resuelvas los problemas que tienes de modelo económico, eso indudablemente va a generar contrabando, porque se habla de contrabando con Colombia, que es la frontera pues más dinámica, pero no se habla de otros contrabandos. Hay contrabando con las islas del Caribe. Muchísimo. Entonces, mientras el colapso económico no se detenga en Venezuela, realmente estas medidas no van a dar resultados. Ahora, parece que algunas puntuales pudieran dar resultados, caso de la gasolina, caso de productos básicos que van hacia Colombia. Pero Colombia, por otra parte, también habla de violación de derechos humanos. ¿Cómo llegar a una situación donde dos países hermanos puedan dialogar y evitar esa acusación, diplomacia de micrófono, que nos daña a todos? Bueno, yo creo que esa reunión que ha dejado la puerta abierta el presidente Santos, lamentablemente después de que no se halló una solución en la OEA, ni tampoco en UNASUR, porque hay que decir acá que había una reunión en UNASUR, pero sin embargo el presidente Maduro se fue acompañada de la canciller, lo cual fue un error diplomático. Se podía haber ido con el vicecanciller de Asia y haber enviado a la canciller Delcy Rodríguez a UNASUR. Entonces se incendia la frontera y luego se va a una gira asiática que, aunque la haya tenido en agenda, tenía que haberla gestionado de otra manera. Yo creo que no es la manera a través de la represión y del conflicto bilateral, no se solucionan las cosas. Se requieren reactivar esas comisiones, fortalecer la presencia de Estado y además fortalecer lo que es la economía venezolana. Nuestro modelo económico está colapsando, y mientras eso pase, el contrabando no se va a detener.